¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos a este programa de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, AFEC. Y me da mucho gusto y me congratulo mucho en saludar a un buen amigo, el doctor Tomás Cisneros Medina, un referente en la materia, expositor a nivel nacional, consultor, expresidente de la AFEC. Y pues, estimado Tom, muchas gracias por aceptar esta invitación. Mi estimado Jaime, siempre un honor poder estar aquí con este espacio tan importante para toda nuestra membresía y para el público en general. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Tom. Y vamos a entrar de lleno porque son varios temas, son muchos temas los que vamos a estar platicando y pues el día de hoy el tema son tópicos relevantes a considerar en 2026 en materia fiscal. Y pues vamos a estar tocando varios temas: derechos de los contribuyentes, devoluciones, compensaciones, garantía del interés fiscal y el domicilio fiscal, las repercusiones de no contar con el domicilio fiscal correctamente. Entonces son varios temas bastante interesantes y que cualquier negocio, empresa, ya sea persona moral, física, pues la realidad tiene que tener estas obligaciones en regla. Mi estimado Tom, vamos a empezar por el tema de los derechos del contribuyente. En muchas ocasiones hemos platicado en cuanto a esas obligaciones que tienen los contribuyentes, ¿no? Sin embargo, en este tema, pues es importante reflexionar y comentar a la audiencia cuáles son esos derechos que tienen todos esos negocios. Fíjate que nos enseñan, ¿no?, en la escuela inclusive siempre a cumplir con nuestras obligaciones. Correcto. Y a veces olvidamos un poquito que los contribuyentes tienen una serie de derechos elevados incluso a ley, ¿no? Tenemos una legislación específica en México que le llamamos la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que señala derechos generales del contribuyente y que esos derechos son oponibles frente a las actuaciones de las autoridades. Eso debemos de tenerlo bien claro. Además de que en las leyes tenemos muchísimos derechos también, ¿no?, que a veces los damos por sentado. El derecho a lo mejor a, de alguna manera, a deducir gastos, ¿no?, que llevamos en el desarrollo de nuestra actividad, el derecho a acreditar impuestos pagados, el derecho de alguna manera a amortizar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, el derecho a elegir opciones, ¿no?, que la ley me permite para cumplir una obligación fiscal, una periodicidad, un régimen, etcétera. Pero el catálogo de derechos específicos generales de los contribuyentes que establece la Ley Federal de Derecho del Contribuyente son una herramienta muy importante que los contribuyentes no deben de perder de vista, ¿no? En este sentido, tenemos, por ejemplo, algunos derechos como el ser informado por parte de las autoridades del cumplimiento de sus obligaciones, el ser asistido, ¿no? Es un derecho trascendental. Autoridad, no entiendo, explícame, ayúdame, asísteme para poder cumplir con mis obligaciones fiscales. No debemos de perder de vista que es una obligación de los contribuyentes autodeterminar sus contribuciones, ¿no? De conformidad con el Código Fiscal de la Federación se establece que corresponde a los derechos la determinación a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo. Pero en este andamiaje jurídico fiscal, las autoridades también tienen la obligación de asistir a los contribuyentes cuando el contribuyente tenga una duda, no sé qué formulario, no sé en qué apartado. Tiene derecho a conocer, por ejemplo, la identidad de los funcionarios que de alguna manera están tramitando sus instancias, ¿no? Tiene derecho el contribuyente a obtener a su favor las devoluciones que procedan conforme a las leyes fiscales, ¿no? Y todos estos derechos, obviamente, pues implican una correlativa obligación de las autoridades fiscales de respetarlos, ¿no? Hablamos incluso a nivel constitucional, esa obligación que tienen las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, proteger los derechos humanos, ¿no?, de las personas en términos generales del gobernado, y claro que tenemos ciertos derechos del contribuyente. Un derecho también sagrado del contribuyente en el sentido de que, oye, me equivoqué en el cálculo, en los procedimientos, en el régimen, en la determinación, ya veniste, tu autoridad fiscal, ya me estás ejerciendo facultades de comprobación con todo el poder del Estado y me estás diciendo que debo, tengo también el derecho como contribuyente de corregir mi situación fiscal, ¿no? Y en ese sentido de corrección también podría tener derecho a lo mejor a la reducción de ciertas multas, ¿no?, en un momento dado. Importante entender que la reducción es de las multas, no es reducción de la actualización, no es reducción de los recargos, salvo ciertos decretos, ciertas facilidades que hay por ahí, disposiciones de vigencia anual, por ejemplo, la Ley de Ingresos de la Federación.
etcétera, que podríamos entrar a algunos programas específicos cumpliendo ciertos requisitos, pero son derechos del contribuyente sagrado la autocorrección, ¿no? Es decir, autoridad, me equivoqué, no hay intención, no hay mala fe, más bien te pruebo la buena fe que me voy a corregir. Y mira, Tom, qué bueno que tocas la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ¿no? Creo que es una ley que no ha sido explorada, es decir, es conocida, ¿no? Sin embargo, pues, por ejemplo, en su artículo, no recuerdo si el 19 o el 21, habla de la buena fe del contribuyente. Claro, el 21, ¿no? 21 ¿sí? De la buena fe del contribuyente. Se presumirán de buena fe todos los actos del contribuyente, claro. ¿no? Y en el actuar en la vida real, pues la realidad es que es al revés, ¿no? Es decir, el contribuyente tiene la carga de la prueba. Es correcto. Entonces, creo que no ha sido no ha sido explorado todo el jugo que se le pudiera tomar a esa ley, ¿no? Creo que es una ley, me ha tocado la fortuna en este andamiaje que tenemos de la academia, del pertenecer a asociaciones, a colegios, de poderla aplicar, ¿no? En muchos aspectos de la vida profesional. Y créeme que es una gran herramienta, créeme que es una gran herramienta que tienen, una gran arma que tienen los contribuyentes a su favor y que precisamente lo que hace es acotar las actuaciones de las autoridades, que no siempre es igual, hay autoridades que son fantásticas, pero también hay autoridades que a veces caen en lo arbitrario, ¿no? Que pueden caer en la presión a los contribuyentes fuera de la ley, etcétera. Y ahí está la Ley Federal del Contribuyente precisamente para acotar esas actuaciones y que se respeten los derechos. Ese principio de buena fe, como bien lo menciona ese artículo 21 de la Ley Federal del Contribuyente, fíjate bien claro cómo lo dice. En todo caso se presume, ¿no?, la actuación de buena fe del contribuyente y le corresponde a la autoridad en un momento dado probar las agravantes en que incurren en la comisión de infracciones fiscales. Entonces, claro que es importante ese principio de la buena fe, porque eso es lo que debe de prevalecer y a la autoridad le corresponderá en un momento demostrar que el contribuyente actuó de mala fe, ¿no? Y por eso el tema de la autocorrección, también el tema de la autocorrección es, a mi parecer, el culmen de la actuación de buena fe del contribuyente en el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades cuando dice, me equivoqué. Y también es necesario equivocarse, ¿no? Me equivoqué, hubo un error, no fue de mala fe, y te demuestro mi buena fe en que quiero corregirlo. Lo importante es que lo reconocieran, claro, Tom. Claro, eso también. Creo que la práctica difícil, ¿no? Sí, es correcto. Y fíjate que claro. me llama mucho la atención y coincido contigo cómo haces toda análisis integral de los derechos del contribuyente, porque en muchas ocasiones lo acotamos a esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente y pues a esos artículos que están ahí en el Código Fiscal del 18 al 32, ¿no? Que trae también obligaciones, también ¿no? Obligaciones, trae ciertos derechos. Pero lo acotamos incluso a eso. Fuera de ese capítulo hay derechos. Exacto. O sea, me llama mucho la atención y totalmente de acuerdo contigo que todos, este cúmulo de disposiciones en las diferentes leyes, pues son derechos, ¿no? En la ley del IVA, el 5, el acreditamiento, etcétera, etcétera. Y tú ya lo comentaste muy bien, ¿no? El derecho a deducir, a autocorregir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, considero que incluso en este andamiaje de derechos del contribuyente, uno muy, 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 muy importante es el 73 del Código, ¿no? Cumplimiento espontáneo de las obligaciones, ¿no? Fíjate, bien lo has dicho, tenemos un montón de derechos y entre ellos están las leyes, por ejemplo, ¿no? Tenemos los reglamentos, tenemos las resoluciones misceláneas, tenemos las resoluciones de los tribunales, ya sea en el ámbito administrativo federal, como puede ser contencioso administrativo. Tenemos de alguna manera en las jurisprudencias, tesis y jurisprudencias, claro, hay más derechos. Entonces, en los estudios que hace la PRODECOM, en estos estudios de análisis sistémicos, ¿no?, de problemas sistémicos, también se establecen ciertos derechos. Precisamente en los derechos sustantivos que emite la PRODECOM, hay una serie de derechos que a veces nos olvidan, a veces pasamos por alto. Y está esencial también en la relación entre los contribuyentes y el fisco, el derecho a cubrir o a cumplir con sus obligaciones fiscales de forma extemporánea, fuera de tiempo, pero de manera espontánea, antes de que la autoridad detecte las omisiones y genere cualquier gestión tendiente al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Me equivoqué, yo debía haberte pagado el 17 del mes y no lo hice, ahorita tengo dinero y ahorita pago. Es importante que los contribuyentes entiendan que las infracciones son instantáneas, ¿no? Si a ti te dice la ley que debes efectuar pagos provisionales el día 17 y tú no lo efectúas
y dan las 0 horas del día 18 y no lo presentaste, en automático cometiste la infracción. Claro. La infracción está cometida, te ubicas en el supuesto normativo y obviamente te corresponderá una sanción, una multa por no haber cubierto en tiempo. Pero esta figura del 73 que nos permite, oye, no importa si lo cumples fuera de tiempo, si lo haces antes de que la autoridad lo detecte, antes de que te exija el cumplimiento, tú entéralo y no se te impondrán multas. Es importante, multas, porque a veces la gente confunde los recargos, las actualizaciones, dice, no, es que no debo de pagar nada extra. No, claro que sí. Hay actualizaciones por el transcurso del tiempo y hay recargos por falta de pago oportuno a la autoridad. Es una sanción por falta de, una indemnización por falta de pago oportuno a la autoridad. Eso hay que pagarlos, pero las multas no. Entonces también es una gran facilidad. Correcto. Y también lo comentabas muy bien, Tom, el tema de la ley de ingresos de la Federación, ¿no? Leyes que son de carácter vigencia anual. Y también lo comentabas muy bien y coincido contigo, el tema, por ejemplo, de estímulos fiscales, ¿no? Que también están contenidos en la propia ley. Por supuesto que también incluso los estímulos fiscales que están en ese título integral en cuanto a la gran cantidad de derechos que tienen los contribuyentes. Derechos, estímulos, beneficios, los hay en la ley. Claro, incluso hay que recordar que en la Ley de Ingresos de la Federación para este 2026 está ese beneficio de la disminución de multas. También, claro. ¿No? Para contribuyentes que tienen ingresos inferiores a los 300 millones y que aceptan y se quieren autocorregir. Es correcto. ¿No? Entonces, incluso hasta podría considerarse pues una especie de extensión al 73 de la espontaneidad. Y ahí se aplica, por ejemplo, la reducción hasta el 100% no solo de las multas, sino también de los recargos. Es una figura específica, porque en términos generales el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación señala que los recargos no se pueden condonar en ningún caso por las autoridades fiscales, ¿no? Correcto. Pero no por las autoridades. Aquí tenemos una figura que está autorizado por el legislativo, por el Poder Legislativo, por el Congreso de la Unión, que es plenamente aplicable mientras nos ubiquemos y podemos disminuir recargos y multas por todas las contribuciones adeudadas de 2024 para atrás que queramos pagarlos, ¿no? La autocorrección bendita que hemos comentado. La autoridad también de alguna manera dice, está bien, te entiendo que haya pasado lo que haya pasado, págame, ¿no? Cumple, corrígete, págame y te quito las multas y te quito los recargos. Es una muy buena oportunidad para los contribuyentes. Una pregunta, Tom, desde tu punto de vista, de tu experiencia, tu conocimiento, este estímulo que estamos platicando bajo un test de proporcionalidad, ¿consideras que pudiera ser violatorio de los derechos de los contribuyentes? Me refiero en cuanto a que está limitado a ciertos contribuyentes con ingresos de hasta 300 millones. Fíjate que no, hay de hecho algunos estudios, algunas tesis por ahí de algunos años con estos temas, no sé si te acuerdas antes del ponte al corriente, el borrón y cuenta nueva, etcétera, en el cual no, la potestad del legislador es simplemente establecer los parámetros que ellos consideran para que el universo de contribuyentes que se ubiquen en ese supuesto entren y no. Porque pudiera decir, oye, pues ¿por qué no con 300 millones más un peso yo me pasé por un peso y no entro? Pero si dices, bueno, pues sí, entonces hay que meterlo, bueno, pues entonces ¿por qué no el 300 más 2? ¿Y por qué no el 400? ¿Y por qué no el 500? ¿Y por qué no el 700? Entonces sería una idea de nunca acabar porque entonces diría, no lo limitamos a ingresos. Creo que hay cierta también objetivo en el que de alguna manera se esté limitando los ingresos para aquellos contribuyentes que tienen una capacidad a lo mejor económica, a lo mejor administrativa menor de los que tienen una capacidad mucho mayor, ¿no? de cumplimiento de las obligaciones. Ok, perfecto, Tom. Y en ese sentido coincidimos también, un derecho de los contribuyentes pues es la asistencia y la información por parte de la autoridad. Por ahí también entonces se convierte, esas obligaciones que tiene la autoridad se convierten en un derecho para los contribuyentes. Son correlativos tanto el derecho como la obligación de uno como de otro, ¿no? Y hablando de esos derechos, por supuesto que también un derecho en sí es el derecho a la devolución de impuestos, de saldos a favor o a la compensación. Claro, y eso es trascendental. Si tú te fijas, por ejemplo, el artículo 22 establece, el código establece, la obligación dice las autoridades devolverán, es un imperativo, no es que las autoridades nos hagan un favor, es devolverán las cantidades que pagadas indebidamente o que procedan conforme a las leyes fiscales.
y a su vez el artículo 2 en su fracción tercera, cuarta, no recuerdo ahorita, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente nos establece que es un derecho general de los contribuyentes el obtener las devoluciones a su favor, pero que procedan conforme a las leyes fiscales. Eso es importante también, ¿no? Debe de haber una correlación entre la obligación de devolver y el derecho que tengo a que me devuelvan ese saldo a favor, pero siempre y cuando que procedan conforme a las leyes. Y también aquí el tema debemos de tener muy claro, o sea, la determinación de las contribuciones es compleja, ¿no? Muchas veces las personas físicas que obtienen ingresos por sueldos y salarios, que presentan su declaración anual, que dicen, ya me precargó todo la autoridad fiscal, nada más le pongo enter, siguiente, y tengo un saldo a favor, pero no impactan el tema de que el ecosistema de aplicación de leyes es complejísimo, ¿no? El que haya un dato ahí precargado no quiere decir que sea verídico, que sea exacto, que sea correcto, y no quiere decir que porque le puse enter y era lo que decía la autoridad, sea procedente o sea correcto, ¿no? Entonces también es un tema de ser cuidadoso en la determinación de las contribuciones, y si procede conforme a las leyes y tengo la razón, pues es una obligación de las autoridades el devolverlo. Sí, y fíjate, en ese sentido, ese artículo 22, pues es un artículo extenso. Complejísimo. Complejo, porque trae muchísimos supuestos, ¿no? Creo que son 17 párrafos por ahí. Por ahí, sí. 17 párrafos. Y entonces trae diferentes supuestos, el derecho a actualizar, el procedimiento en cuanto a tiempos, ¿no? Los famosos 40, claro. Los plazos, 40 días, se solicita información, etcétera, etcétera. La posibilidad de que la autoridad devuelva parcialmente, claro, ¿no? O totalmente, o niegue totalmente la devolución, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, en la práctica, yo he observado, no sé si tú lo has observado, Tom, que muchos de esos preceptos no se cumplen. No se cumplen, y la autoridad simplemente ni contesta, ni niega parcial o totalmente, ni devuelve, ni actualiza cuando ya devuelve, porque claro, nos sucedió mucho el año pasado, ¿no? En Querétaro fue un caso muy sonado en cuanto a que se retardaron las devoluciones, muchísimo, se atrasaron, sí. Y entonces la autoridad también deja en un estado de indefensión al contribuyente, ¿no? Claro, entonces, totalmente. Violando sus derechos. Violando precisamente, ¿no?, sus derechos, exactamente. Claro. ¿Qué sugerencia le puedes hacer al contribuyente en ese sentido? Pues yo creo que es importante, Jimmy, como siempre, asesorarse, ¿no? Muchas veces los contribuyentes a veces caminan solos, ¿no? Creen que es fácil cumplir, el ir y formarse, el ir y solicitar un turno, el ir y llenar un formulario. Creo que es importantísimo estar bien capacitado, bien informado, bien asistido por un asesor fiscal correcto, inclusive por la misma Procuraduría de los Derechos del Contribuyente, por ejemplo, la misma autoridad que está obligada a dar asistencia a los contribuyentes, etcétera, pero caminar pues, sobre seguro, ¿no? Y sobre todo estar enterado de estos derechos. Como tú bien lo dices, hay veces que la autoridad no te actualiza como debe actualizar, a veces te rechaza parcialmente con fundamentos y motivos. Esto es lo importante, que nada tiene que ver con la aplicación del procedimiento de devolución. A veces te pide cosas que no están dentro del procedimiento, que no tiene facultades, a veces te niega las devoluciones, y es importante también con alguna tesis por ahí que tenemos el año pasado, Jimmy, que cuando hay una negativa de fondo de las devoluciones, no puedo volverla a solicitar en un trámite normal, tengo que impugnar esa negativa. Y si no lo hago, pierdo el derecho. Y entonces la problemática va a ser que un contribuyente que no entiende los alcances jurídicos de las situaciones, va a decir, me lo rechazaron porque dice que no le adjunté esto. Bueno, déjame lo adjunto y lo vuelvo a subir. Y la autoridad te va a decir, ya no podías, debiste haberlo impugnado. Oye, entonces, déjame impugnarlo. Ya no puedes porque se te fue el plazo de impugnar la primera resolución. Y entonces está el contribuyente totalmente atorado y que pueda tener, inclusive perder derecho a tener esa devolución, ¿no? Perder ese derecho. Entonces, sí es importante que lo entiendan los contribuyentes, que se requiere de una asesoría especializada, ¿no? Muy puntual. Y a veces queremos hacer las cosas como más o menos le entiendo, al como yo creo, y las consecuencias a veces son fatales. Claro, por supuesto. Y esa tesis, esa jurisprudencia que comentas, la verdad es que es muy importante y es reciente, del año pasado. El año pasado. No, porque hace algunos años atrás, pues, alguna de las estrategias es vuelve a presentar. Vuelve a presentarlo. ¿No? Subsanando. Claro. Y entonces ya en tribunales la autoridad jurisdiccional dice, no. No se puede. No se puede. Tienes que seguir con esa devolución que ya solicitaste, y entonces tienes que responderle a la autoridad, ¿no? Claro. Entonces, sí es muy importante esa jurisprudencia, Tom. En ese sentido, también la autoridad ha
pues ha avanzado tanto la autoridad jurisdiccional, ¿no? Sí. como la autoridad fiscal, a Ajá. través de ciertos criterios para efectos de pues acotar el campo de ampliación en cuanto a las devoluciones de los contribuyentes. Claro, claro, y creo que es incluso, si tú lo ves, es un tema del plan, ¿cómo se le llama? Se me fue ahorita la palabra, este plan anual que emite el SAT de fiscalización. ¿No? Plan maestro de fiscalización, se me fue el nombre. El plan maestro de fiscalización, obviamente, pues revisar a fondo las devoluciones, ¿no? Y tratar de decir, oye, que no se me escape ninguna, porque es un filtro también, obviamente, que el presupuesto se va a través de esas devoluciones y muchas veces indebidas, ¿no? Y muchos contribuyentes que se meten en estos problemas graves de comprar facturas, de realizar operaciones simuladas, y ahí van las devoluciones. Y entender también que el que la autoridad te autorice tu devolución no implica que sea una resolución favorable, ¿no? La autoridad puede ir en ejercicio de facultades de comprobación y decir, mira, te devolví el año pasado $1,000,000, pero ya la vengo a revisar ahorita de fondo en un ejercicio de facultades de comprobación, ¿y qué crees? No procede, devolución indebida. Y nos enfrentamos a temas de que, entonces obtuviste una devolución mayor, devuélvemela con multas, ¿no? Con agravantes, en un momento dado si ocupaste documentos falsos. Y aparte que esto pueda detonar incluso en un tema de un delito fiscal, correcto, que va a ser perseguible de alguna manera desde el punto del ámbito del derecho penal y que puede terminar en la privación ilegal de la libertad. Claro, Tom. Y también recordar que estas devoluciones, yo en mi punto de vista, como lo comparo, Tom, esa no devolverlo por la parte de las autoridades, es aquel símil en el cual muchos contribuyentes al momento de recibir el IVA consideran que ya es parte de su flujo, ¿no? Y entonces también la autoridad al momento de recibir el pago consideran que es parte de su flujo y entonces se niegan, así como el contribuyente se niega a pagar el IVA, porque dice, ya entró a mi banco y es mío. Ya me lo gasté. ¿No? Y ahora no lo pago. Considero que el actuar de la autoridad fiscal está en ese mismo sentido. Está, ¿no?, de este lado, para que me lo quites va a estar difícil, ¿no? Sí, y entonces hace diferentes actos para no devolver. No devolver, digo, está en su trabajo, la autoridad está en su chamba y sobre todo con muchos temas en el pasado que se han visto, se han documentado de devoluciones fraudulentas, ¿no? También, claro. Entonces, ponernos un poquito en los zapatos de la autoridad, pero también que la autoridad sea consciente. Incluso es uno de los derechos del contribuyente, aparte de obtener la devolución, es primero que las actuaciones de la autoridad le resulten lo menos onerosas. Oye, yo ya sé que hay un plazo de 40 días, si tú te tardas de eso dentro de mis flujos financieros también se me vuelve más oneroso. Entonces tienes que acotar tu actuación a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación. Oye, tengo derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración, otro de los derechos del contribuyente, ¿no? O sea, ten consideración de mí. Si te estoy pidiendo ese dinero, primero es porque es mío y segundo porque tiene que estar de este lado y no de aquel lado. También la autoridad, si no los devuelve, pues estamos ante un enriquecimiento ilícito que no tiene por qué llevarlo a cabo porque no es su función, no es su objetivo de autoridad, ¿no? Sí, y siguiendo con este tema de las devoluciones, Tom, ¿consideras, cuál es tu punto de vista en cuanto a que, en mi punto de vista, considero que la autoridad se excede en cuanto a la petición de la información y documentos para efectos de autorizar la devolución? Entramos en un tema bien interesante que podríamos hacer un curso de esto, ¿no? Pero fíjate, sí, la verdad es que la autoridad fiscal hoy en día, en este afán de querer revisar de manera muy estricta, muy puntual y muy amplia la procedencia de las solicitudes de devolución, el Código Fiscal de la Federación le permite a la autoridad, le da la facultad para poder requerir los datos, documentos e informes, pero bien lo dice bien claro el código, relacionados con la devolución y que le permite a la autoridad conocer la procedencia de la solicitud de devolución. A veces la autoridad en este afán te requiere hasta el acta de nacimiento de la tatarabuelita, ¿no? Que tú dices, oye, claro, nada tiene que ver con la procedencia de la solicitud de devolución. Y entonces a veces en este sentido pues se convierten los requerimientos, a pesar de que en un requerimiento te da el Código Fiscal de la Federación el plazo de 20 días para contestarlo, a veces es insuficiente. Cuando estamos en la práctica profesional te das cuenta que 20 días, 4 semanas, es un mundo de trabajo, de papeles de trabajo, de amarres, de documentación que es a veces imposible cumplirlo. Y a veces el contribuyente no lo alcanza a cumplir. Pero a veces lo cumple y a veces la autoridad también dice, oye, pero es que no me mandaste eso, oye, pero eso nunca me lo requeriste. O como me lo requeriste, yo lo entendí, sí, y así te lo estoy mandando.
a veces el tema de la autoridad en estos excesos, pues muchas veces en el pecado lleva a la penitencia, porque hay procedimientos, y reitero lo que comentábamos hace rato, cuando la autoridad de manera arbitraria rechaza una devolución, están los derechos del contribuyente de ir a impugnarla. Y si la impugna y resulta que el contribuyente tenía razón y no la autoridad actuó de manera arbitraria, puede solicitar al contribuyente que se le paguen intereses, ¿no? Estos intereses que establece el artículo 22A del Código, que se causan a una tasa igual que los recargos, ¿no? 2.07 que tenemos hoy vigente cada mes, por no haber autorizado la devolución entre los plazos establecidos cuando debía de haberla aceptado y cuando el rechazo fue arbitrario, ¿no? Claro, entonces, de manera de conclusión, hablando en este tema de devoluciones, Tom, podríamos hablar de la importancia de contar con toda la documentación e información. Claro. Ingresar correctamente esta información al amparo de que existe esta jurisprudencia del año pasado en cuanto a que ya no se puede volver a ingresar el trámite, sino se tendrá que solventar, sí, y seguir, ¿no? Entonces, mucho cuidado en la petición y solicitud de los saldos a favor, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Mira, Tom, déjame leer rapidísimo, hay algunos comentarios. Yasmín Ojeda, excelente charla, saludos. Gracias. Yasmín. Por ahí también había, por ahí vi algún comentario de Israel Olalde que comentaba en cuanto a que si podíamos profundizar al respecto de un tema, nada más que hemos hablado ahorita de varios comentarios. Israel, sí, ¿pueden explicar esto, cómo se puede aplicar? Nada más si nos pudieras explicar, Israel, un poquito esto, a qué tema te refieres en particular para ahondar un poco más en él. ¿No? Con todo gusto, sí. Y con todo gusto, por favor, si puedes ahí complementar tú acerca de qué tema te refieres. Por ahí también saludos a Jorge Efrén Torres, que nos saluda, etcétera. Gracias por acompañarnos. Entonces, estamos aquí al pendiente, Israel. Tom, en cuanto a las compensaciones, ese artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que también da un derecho en cuanto a que también cuando existe un saldo a favor por parte del contribuyente, si no es requerido, el contribuyente decide por la devolución, claro, sino también por compensar, ¿no? Recordando que en esta ley de ingresos a partir del año 2019 se elimina la compensación universal, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, podríamos, en algunos casos incluso hay alguna confusión en cuanto a que ya no existe compensación. No tanto. Exactamente, ¿no? No, es decir, se elimina la compensación universal, que en términos generales es poder solventar con un saldo a favor de un impuesto distinto otro impuesto, ¿no? Claro. Entonces, pero permanece la compensación en este artículo 23. Fíjate, ¿no? Otro derecho del contribuyente, como bien nos señala, ¿no? Y es un derecho que puede optar. El mismo artículo 23 nos señala que los contribuyentes podrán optar por compensar. Si yo ya tengo un saldo a favor, un pago de lo indebido, en vez de solicitar una devolución, mi opción, el ejercicio que yo puedo optar es compensar ese saldo a favor. La compensación es una figura del derecho civil, Jimmy, si tú te acuerdas, en la cual dice el Código Civil que existe la compensación cuando se extinguen las obligaciones, ¿no? Una deuda, cuando dos o más personas reúnen recíprocamente la calidad de deudor y acreedor. Yo te debo, tú me debes. Oye, pues no te voy a pagar los 100 y que tú me pagues los 80, vamos a compensar hasta el monto de la menor y pagamos la diferencia nada más, ¿no? La compensamos y extinguimos la obligación hasta 80 pesos y nos debemos nada más el ribete, vamos a decirlo así como lo decimos comúnmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta figura la trae el Código Fiscal de la Federación para, en materia fiscal, establecer ese derecho. Oye, si tú tienes un saldo a favor, pero a su vez le debes contribuciones al fisco, compensa. Como bien lo dices, hasta 2018 se permitía la compensación, le llamamos universal, es decir, cruzada de impuestos con impuestos. Si yo tengo un saldo a favor de IVA, lo podía compensar contra impuesto a cargo de ISR, o viceversa. Si yo tenía un saldo a favor de ISR contra IVA. E incluso una gran facilidad que existía con la compensación universal era que podía ser compensable contra retenciones a terceros, ¿no? Claro. A partir del 2019, con el nuevo cambio de gobierno, lo que establece es, no, ya no me gustó que compensen, y una de las razones en la exposición de motivos fue precisamente porque había muchos saldos a favor generados, sobre todo de IVA, de ISR, por estos temas de operaciones con facturas falsas, ¿no? Estas facturas, operaciones simuladas que los contribuyentes metían en su contabilidad, generaban saldos a favor e iban y los compensaban. Entonces dijo, no, va a ser solamente impuesto contra el mismo impuesto. Primera regla,
el mismo impuesto o contra el mismo impuesto. Si traes un saldo a favor de ISR, nada más lo puedes compensar contra ISR. Segunda regla, no puedes compensar contra retenciones a terceros. Se acabaron las compensaciones contra retenciones. Y tercera regla, tu saldo a favor del IVA no lo puedes compensar. O lo solicitas en devolución o lo acreditas, conforme al artículo 5.6 dice contra los meses posteriores hasta agotarlo, ¿no? Correcto. Entonces, ahí lo limitaron en disposiciones de vigencia anual a través de la Ley de Ingresos de la Federación, artículo, no me acuerdo, ya te lo iba a decir ahorita y se me olvidó, pero bueno, 25, si mal no recuerdo, la Ley de Ingresos de la Federación. Pero viene la sorpresa de que se cambian las leyes para que lo que estaba de vigencia anual se quede para 2020, si mal no recuerdo, 21, la modificación al 23 de código y la modificación al 6 del IVA, ¿no? El 6 del IVA también ya nada más dice acreditamiento o solicitud de devolución. Claro. Y el 23 de código puedes compensar, o sea, para que no digan que no existe la compensación existe, pero siempre y cuando sea el mismo impuesto contra el mismo impuesto. Y que lo administre la misma autoridad. Que no tengan un fin específico y que presenten aviso de compensación. Correcto. Y afortunadamente otro de los derechos que de muchos que tenemos es la resolución miscelánea dice, no te preocupes, ya no presentes aviso de compensación. Si tú presentas, si el saldo a favor se genera una declaración que se presenta en el sistema de declaraciones y pagos, y en el mismo sistema de declaraciones y pagos vas a presentar tu compensación, ya no necesitas presentar aviso. No hay otro sistema actual que para presentar las declaraciones más que el sistema de declaraciones y pagos establecido por el SAT en la página donde conocemos para presentar. Entonces, como ya son electrónicos, ya están controlados y todo, de todos modos en la declaración donde compensamos se abre un cuadro cuando le digo quiero compensar. Ah, mira, me salieron a pagar 100 de ISR, pero mi declaración anual del año anterior traigo 80, ¿no? Pendientes de aplicar, los quiero compensar, está bien. Te abren unos cuadros que antes pues, era lo que te pedía el aviso de compensación, ¿no? De manera electrónica y te pide, pues obviamente, los datos de dónde viene el saldo a favor, cuándo se declaró, el periodo, el mes, el año, etcétera, el número de operación, la fecha, monto, se actualiza y cuánto aplicas en esta declaración. Y se acabó el asunto. Entonces es una gran facilidad también el no presentar esos avisos de compensación que seguramente, bueno, tú estás más joven que yo, pero seguramente me tocó irme a formar cuando era practicante, a llevar los avisos de compensación y las filas eran enormes, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que tocas un tema bastante interesante, el tema de la compensación del IVA. Claro. ¿No? También por ahí en aquellos años, incluso con para el 2019 también se elimina un criterio que no sé si recordarás, que daba la oportunidad de compensar un IVA futuro y traerlo hacia atrás, ¿no? Entonces, la verdad es que era una muy buena facilidad, lo eliminan y entonces, bueno, pues también se quita esa posibilidad. Y por el otro lado, pues también recordar esta gran cantidad de problemáticas que traen las diferentes plataformas, sobre todo del Servicio de Administración Tributaria, porque pues para compensar te tiene que aparecer el saldo a favor, ¿no? Con toda la información. Y hemos observado que en muchas ocasiones la plataforma, la herramienta no trae, no tienes que poner manual todo. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es un momento de oportunidad para la autoridad porque pues si pretenden que esta información sea vía el mismo formato, pues tendría que estar actualizado correctamente. Evitar errores también, ¿no? Nos ayudaría mucho a llevar errores y ir rastreando la aplicación de los saldos, porque cuando no aplicamos al 100% y tenemos remanente, también tenemos un derecho de irlo aplicando esos remanentes, ¿no? Y el control de los remanentes a veces es donde se pierde o el contribuyente a la autoridad y se puede tener automatizado, como bien lo dices, es una área de oportunidad para la autoridad. Y también recordar que si compensas, ¿no? y compensas ese impuesto con todos los requisitos que ya comentaste y surge un diferencial, se puede solicitar en devolución. Claro, también, pero siempre y cuando sea por el total del remanente. Exactamente. Eso es importante, entonces, sí se puede. Para que lo tengan en cuenta, lo consideren. Otro tema, Tom, el tema de la garantía del interés fiscal. Un tema que incluso hace un par de semanas, quizá 3 semanas, 9 de abril, ¿no? Por ahí surge un decreto presidencial, precisamente en este sentido. Fíjate que cada año nosotros que nos dedicamos a esto, Jimmy, tú lo sabes, estás en esto también y en las acciones fiscalistas, pues estamos al pendiente
de las reformas, ¿no? Desde el punto de vista académico, de capacitación, nuestro desarrollo profesional, estamos al pendiente de las reformas. De la iniciativa, desde que el Ejecutivo por ahí de septiembre, que tiene como fecha límite el 8 de septiembre, presentar el paquete económico que incluye las iniciativas de reformas fiscales, va y presenta al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados en específico, el paquete de reformas. Y al analizarlo vimos con mucha tristeza y con mucha preocupación esta reforma trascendental en materia del interés fiscal, el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación, que establece las formas de garantizar el interés, ¿no? Y hasta 2020, el año pasado, hasta 2025, te establecía que podías garantizar con alguna de las formas que estaba ahí, la que tú quisieras. Te daba 6 opciones, 6 fracciones, en las cuales tú podías optar por cualquiera, ¿no? Ya sea con un billete de depósito, con una fianza, una carta de crédito, una hipoteca, una prenda, un deudor solidario, ¿no? En el cual alguien dijera, yo respondo por ti, etcétera. Había varias opciones. Pero nos encontramos con la tristeza donde decía, tienes que seguir el siguiente orden obligatorio, ¿no? Claro. Entonces nos establece un orden de prelación de las garantías en el cual la primera era billete de depósito. Deposita, oye, ya te determinó un crédito fiscal. Es importante aclarar que la garantía del interés fiscal se da cuando tú no quieres, la autoridad te determinó un crédito fiscal, no quieres o no puedes pagarlo, pero aparte lo vas a ir a impugnar. Y entonces durante el plazo, un derecho de las autoridades fiscales y una obligación del contribuyente es, no va la autoridad a pelear si no garantizas el crédito. ¿Por qué? Porque si en un momento dado pasan los años y lo pierdes, la autoridad debe tener la certeza de que ese crédito lo va a recuperar, ¿no? Claro. Ese crédito fiscal, esas multas, esos recargos, esas contribuciones omitidas, etcétera, los va a recuperar. Entonces tengo que garantizar. A mí me ha tocado en esos temas de litigio fiscal que llevo, pues garantizar con una fianza, con una hipoteca en un terreno, bodegas, etcétera, garantías prendarias, ¿no? Bienes, maquinarias, autos, claro, equipos de transporte, etcétera. Pero con esta reforma es obligatorio el orden, primero billete de depósito. O sea, primero deposítame una cantidad equivalente de crédito fiscal en una institución financiera, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, a ver, eso es absurdo. Si quieres que te dé un billete de depósito como garantía, mejor te pago el crédito. Claro. Te lo pago y aparte por pagarlo, a lo mejor voy a tener derecho a que me reduzcas las multas. A lo mejor, cuando menos ya no voy a dejar crecer el crédito. Porque si lo pago, se acabaron los accesorios, se acabaron los recargos al futuro. Si el día de mañana lo gano, devuelve mi dinero. Pero si yo te lo garantizo con un billete de depósito, el crédito fiscal sigue creciendo. Correcto. Los recargos siguen corriendo, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente no todos tienen esa capacidad. Claro. Pensando que un contribuyente ya le determinaron un crédito fiscal, Tom, y en ese sentido tiene recursos para pagar ese crédito, entonces tu recomendación, tu sugerencia, por supuesto que habría que ver el caso en particular, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Pero en primera instancia podría sonar mejor opción el realizar el pago y seguir interponiendo algún recurso, ¿no? Se puede. Y después, una vez obteniendo sentencia o resolución favorable, solicitar la devolución. Definitivamente eso es lo que procede y eso es lo que ha sido. Siempre me ha tocado muchos casos, infinidad de casos en el litigio precisamente de esto, en el sentido de que yo le digo al contribuyente, a ver, esto es lo que pasa de aquí en adelante, es lo que tenemos que hacer. O lo garantizamos o lo pagamos. Oye, ¿se puede pagar? Sí. ¿Y qué pasa si perdemos? Ya está pagado. Y si ganamos, solicitar la devolución por pago de lo indebido. Y ya no crece más el crédito. Hemos solicitado condonación, reducción de multas hoy en día, las obtenemos, se paga el crédito y lo impugnas, ¿no? Y entonces, ¿qué es la gran ventaja? Pues que ya la autoridad fiscal de alguna manera ya no te va a ir a realizar un procedimiento administrativo de ejecución, es decir, requerirte de pago, embargarte, etcétera, ¿no? No sigue creciendo. Ya no sigue creciendo el crédito fiscal, lo dejas cubierto y con la tranquilidad de que vamos, y con todo, obviamente, la carne al asador decimos, para que ese crédito fiscal quede nulo y podamos, total o parcialmente, y podamos recuperar lo que se ha pagado, ¿no? Si es que no es procedente. Si el contribuyente obtiene una resolución, una sentencia favorable, el contribuyente pagó ese crédito fiscal y al momento de solicitar la devolución tiene derecho a actualizar, solicitar la actualización el pago, claro, sí, conforme al 17A del código, ¿no? Pero ahí se genera entonces, tú vas y lo solicitas la devolución, devuélvemelo. Hay dos caminos, o lo solicitas en devolución o si desde un principio
lo pones como una de las peticiones que le dices al tribunal, oye, si declaras la nulidad de este crédito fiscal, reconóceme que se ha hecho el pago y obliga a la autoridad para que me devuelva, ¿no? Y lo tiene que devolver en un término de 4 meses máximo. Que eso sería lo idóneo, Eso es lo idóneo, ¿no? Porque, para ¿no? que precisamente la autoridad jurisdiccional le ordene vincule, a través de la sentencia Claro. a la autoridad fiscal Claro. la devolución. Claro. ¿no? Marvel Serpon comenta, buenas noches, la transmisión quedará grabada para escuchar posteriormente. Saludos y muchas gracias. Sí, Marvel, les estaremos enviando al chat de afiliados y por supuesto también en la página de Speakers TV y en AFEC, también el video de YouTube grabado, ¿no? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Y también recordar, siguiendo con este tema de la garantía del interés fiscal, y hablábamos, Tom, en cuanto a este tema de ese cambio en el orden de prelación para garantizar ese interés, y tocabas un punto muy importante que es esa garantía del interés fiscal surge en el momento en el cual la autoridad determina un crédito fiscal y mientras el contribuyente interponga algún medio. Claro. Recordando que también se modifica el Código Fiscal y entonces también antes el recurso de revocación no era obligación de garantizar un interés fiscal, ¿no? Se modifica y ahora desde el momento de interponer el recurso de revocación existe esa obligación. Otra de las reformas que lesionan muchísimo los derechos del contribuyente, ¿no? Porque era un gran, vamos a decirlo así, beneficio para el contribuyente el que estrategia, ¿no? O estrategia, que si yo interpongo el recurso de revocación como primera instancia de defensa ante un crédito fiscal determinado por la autoridad, no tenía la obligación de garantizar interés fiscal, sino hasta que fuera resuelto en mi contra y dentro de los 10 días siguientes. Se quita esa facilidad de no garantizar interés fiscal mediante el recurso de revocación, y entonces en todos los casos hay que garantizar, ¿no? Hay una disposición transitoria por ahí en la Ley de Ingresos de la Federación también donde te dice que por este año no garantizarás el interés fiscal hasta por 6 meses o antes si se resuelve el recurso antes, ¿no? Pero de entrada, pero son de vigencia anual, o sea, eso se acaba y ya está la resolución en el código, la disposición, perdón, en el Código Fiscal de que hay que garantizar desde el recurso de revocación, lo cual me parece desde mi punto de vista pues es una regresión a los derechos del contribuyente. Si ya tenía ese derecho ganado, ya tenía ese derecho adquirido, vamos a decirlo así, es regresiva esta reforma en el sentido de decir, pues ahora me garantizas, ¿no? Que cuando el objetivo, la finalidad, la esencia de un recurso de revocación es precisamente eso, claro, establecer las menos trabas al contribuyente para que sea un recurso accesible, para que sea un recurso no oneroso, para que sea un procedimiento en el cual la autoridad tenga la oportunidad de revisar sus propios actos por ellos mismos, por su superior jerárquico, y que no le sea oneroso al contribuyente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la reforma. Con este cambio, Tom, ¿tendrá caso presentar el recurso de revocación? Yo creo que depende del caso, cada caso es distinto, pero se acota, ¿no? Se acota, pero yo todavía, para mí es trascendental la presentación del recurso cuando quieres aportar pruebas, claro, que no has aportado en el procedimiento de fiscalización y que es tu oportunidad de oro, porque si no, cuando vayas a juicio ya no puedes aportar documentales que claro, debiste haber aportado en el procedimiento de fiscalización. Que sería el único en este momento, ¿no? O sea, la única, la única causa por la cual, o motivo. Claro. Porque antes era por aportar pruebas, por estrategia de ganar tiempo porque no garantizabas, claro, ¿no? Y entonces ahí era una mezcla de dos interesantes motivos. Hay otra más, Jimmy, que para mí es trascendental también. No sé qué suerte tengo que me caen los casos donde me dicen, oye, te estamos esperando ahorita que termine el programa para que revises un caso, y lo reviso y se vence mañana. Sí, bueno, también. Tengo esa suerte, ¿verdad? También, y entonces, oye, no te puedo preparar una estrategia de defensa buena en un día, 24 horas, ¿no? O en un fin de semana. Mediodía. Hay veces que los casos me ha tocado de veras resoluciones donde todo desde el inicio de la fiscalización, desde la orden de visita, con las actas parciales, con la última acta parcial, con el acta final, con el crédito fiscal determinado, y son 2.500 hojas, ¿no? Oye, ni aunque me dejes un mes, ¿no? Voy a poder analizarlo a fondo. Y entonces una estrategia va a ser siempre presentar el recurso de revocación. Porque presentas el recurso de revocación con algún agravio y si sabes que no va a ser exitoso, cuando menos tienes un tiempo más en lo que resuelven el recurso
Y una vez resuelto los 30 días que tienes para ir a impugnarlo en el juicio contencioso administrativo, para preparar tus defensas. Entonces es otra opción en la cual Claro. Creo que todavía es muy oportuno presentar ese recurso de revocación. Claro, totalmente, Tom. Paga el crédito fiscal. Es el artículo 22 de Código Fiscal de la Federación, Maribel, y por ahí alguna tesis muy viejita, como de los 80s, de la Suprema Corte, donde dice que es el pago bajo, no, aunque no existe como tal la figura del pago bajo protesta en el Código Fiscal de la Federación, se entiende que es un pago efectuado bajo protesta si el contribuyente no lo dejó que quedara firme y lo fue a impugnar en tiempo, y tendrá el derecho a su devolución. Entonces, pero incluso yo pensaría que no sería un pago de lo indebido, ¿estás de acuerdo tú? Porque ya está determinado un crédito fiscal, ¿no? Está determinado y tú lo pagaste, se va a convertir en un pago de lo indebido cuando tengas una resolución que te diga quedó nulo. Es correcto, es correcto. Y por eso la idoneidad de que en el mismo procedimiento jurisdiccional solicites al juez. Dentro de tus petitorios. Claro. Exactamente, le demuestres que lo pagaste y te reconozca el derecho subjetivo a la devolución. Correcto, correctísimo, Tom. Bueno, un tema interesantísimo, ¿no? Que da para muchísimo, para ¿no? Muchísimo. Claro. Oye, antes de que se nos escape, hablábamos de la garantía de interés fiscal y ya estamos brincando otros temas. Es importante de esto de que nos habían dicho el orden prelatorio de prelación obligatorio, que a partir del 9 de abril el Ejecutivo lo pensó y dijo, no, aquí está muy difícil. Número uno. Hubo mucha presión y entonces se modifica para quedar como lo teníamos antes, cuando menos en la parte de opción. Puedes garantizar con cualquiera de las opciones siguientes. Entonces ahora sí, ya no es obligatorio el billete de depósito como primera, sino cualquiera de las opciones que es el billete de depósito, la carta crédito en un momento dado, una garantía hipotecaria, una garantía prendaria, ¿no? Una fianza, etcétera. Entonces, creo que ahí sí el Ejecutivo lo pensó muy bien. Hubo mucha presión en los medios académicos, en los medios empresariales, porque era de verdad una decisión muy agresiva y, claro. Y sobre todo ¿no? A veces de un poquito cosas que estamos viviendo en el tema económico y que a los contribuyentes pues era una presión muy fuerte, ¿no? Sí, una de cal por las que van de arena, ¿no? Definitivo. O sea, ahí digo, recordar que es un decreto presidencial, entonces, claro, como bien lo comentas, pues qué bueno que recapacitó, ¿no? Claro. Recapacitó. No, sí, qué bueno que haces la aclaración, mi estimado Tom. Y bueno, el otro tema, el domicilio fiscal. Las consecuencias de no avisar, claro, por ese domicilio, ¿no? ¿Cuántas veces existe este tema de cambio de domicilio y no se presenta? Fíjate que es un tema que a veces los contribuyentes no impactan la seriedad del asunto y la gravedad de las consecuencias, ¿no? Es un atributo del contribuyente en materia fiscal el señalar un domicilio, es una obligación de los contribuyentes el señalar un domicilio fiscal. Y el artículo 10 del Código nos establece las reglas para determinar cuál deba de ser el domicilio fiscal de los contribuyentes. No es el que quieras, no es el despacho del contador, no es la casa de tu abuelita, ¿no? Luego me ha tocado clientes donde dice, oye, contador, que mi domicilio sea aquí en tu despacho. No, claro que no se puede. ¿Por qué? Porque no es el que establece el código. Oye, quiero que sea la casa de mi abuelita porque si van a embargar, que lleguen ahí con mi abuelita y no conmigo, ¿no? Caso real de veras, claro, real, de la vida real que me ha tocado en la vida. Yo le digo, oye, pues no seas malo, mejor da el de la suegra y mata a sus pájaros un tiro, ¿no? Porque el de la abuelita, pobre abuelita. Pero es muy importante, el artículo 10 nos dice muy claro cuál debe ser el domicilio fiscal. En tratándose de las personas físicas, si realizas actividades empresariales, el local donde tengas el principal asiento de tu negocio. Correcto. No es el que quieras, es el local donde está el principal asiento de tus negocios. A veces, y sobre todo cuando se tienen sucursales y bodegas y fábricas y talleres, múltiples, es difícil determinarlo, pero creo que de todas maneras está claro. No va a ser en donde no haya nadie, en donde no haya actividad, en donde no haya quien reciba, porque aparte me dice, es que es donde se lleva la contabilidad. Primero tienes que determinar cuál es el domicilio, y una vez determinado el domicilio, ahí debes de tener la contabilidad a disposición de la autoridad. Es importante, ¿no? A disposición. Claro. Y si no realizas actividades empresariales, el local donde desempeñen sus actividades. El local donde desempeñen sus actividades, en el caso de nosotros, un contador, tu despacho.
de un notario, pues la notaría, ¿no? De un agente aduanal, de un médico, su consultorio, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay local donde desempeñas tus actividades. Y solamente en el caso que no tengas un local, puede ser tu casa habitación. Y entonces, por ejemplo, hay muchas personas que realizan actividades empresariales, venden productos por catálogo, ¿no? Sin ser comercial de estos de Betterware, de Avon, de todo esto, son por catálogo, no necesito un local, ¿no? Traigo mi catálogo y lo estoy vendiendo entre las amistades, entre los compañeros, entre los vecinos, no necesitas un local, entonces, y no lo tienes, tu casa habitación. Correcto. ¿No? Oye, pero también importante y algo que mucha gente pierde, si tú realizas actos o actividades gravados por las leyes, obtienes ingresos, llámese intereses, y no has señalado tu domicilio fiscal, pero tienes una cuenta bancaria abierta en una institución bancaria, en una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, las cajas populares como las conocemos comúnmente, entonces tu domicilio fiscal se va a considerar aquel que tú señalaste ante dichas instituciones. Correcto. ¿Para qué? Y en la exposición de motivos de la reforma del 2014 se señaló, es que hay tantos millones, no me acuerdo, 4 millones de contribuyentes que tienen ingresos por intereses, tienen dinero depositado que se supone que deban de ser considerados ingresos y no están dados de alta en el RFC. Y entonces no te preocupes, si no te diste de alta en el RFC, no me señalas un domicilio, yo te voy a caer al domicilio que tú señalaste y se considera domicilio fiscal. ¿Para efectos de qué? De todas las diligencias que la autoridad pueda hacer. Entonces, el que hayas puesto ahí es domicilio fiscal. A colación un poquito para estos contribuyentes que ojalá nos escuchen de que dicen, es que esta cuenta no es fiscal, ¿no? Esta cuenta no tiene por qué aparecer en ningún lado porque es la personal. El día que aparezca el SAT, aunque tú no se la des, te la va a poner en la mesa porque se la va a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y Valores y van a aparecer todas, ¿no? Hasta las que el mismo contribuyente ni conocía van a aparecer. Sí, y aclarar que este término que acotan muchas personas de cuenta fiscal y cuenta no fiscal no existe. La autoridad tiene la facultad de revisar todas las cuentas. Todas, abiertas a lo largo y ancho del país, incluso a lo largo y ancho del mundo, claro, por convenios a través de intercambio internacional de información, etcétera. Incluso hablando ahora de las obligaciones de los contribuyentes, es precisamente esta obligación de presentar tu domicilio, claro, ¿no? Y de autodeterminar tus impuestos en función a todas tus cuentas. Claro. No nada más a únicamente a una cuenta. Tienen efecto fiscal los depósitos, ¿no? Oye, ¿no quieres que tenga efecto fiscal? Entonces hay que documentar y probar fehacientemente que ese depósito que hiciste en esa cuenta bancaria no representa un ingreso o un valor de actos o actividades. Y si no lo puedes probar, la autoridad tiene la facultad para de alguna manera determinarlos presuntivamente. Oye, ¿no me puedes demostrar de qué es? Es un ingreso, punto. Y claro, causa ISR y causa IVA. Pero no es por la cuenta en sí, sino por el tipo de transacción que se está realizando. ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, pues también, estimado Tom, hay algunas consecuencias de no presentar el aviso. Podemos hacer un curso de ello, pero vamos a repasar unas cuantas, ¿no? Oye, no tengo mi domicilio, no estoy localizado en el domicilio, o me salí, se me olvidó presentar aviso. Hay mucha gente que, oye, puse mi negocio, puse una papelería, una farmacia, no me funcionó, ni al contador le pagué, ni le dije adiós, entonces vámonos y me desatiendo. Pero no presentaste avisos al RFC de suspensión, de cambios de domicilio, la autoridad va y te busca y no te encuentra, aguas, puede detonar desde una restricción temporal de certificados de sello digital, no vas a poder facturar, ¿no? Si te cambiaste de domicilio y no presentaste avisos, si iniciaron un ejercicio de facultades de comprobación y te huyes, no quieres ver las consecuencias, te determinaron un crédito fiscal y de alguna manera no lo has pagado, no lo has garantizado y la autoridad te va a cobrar y no te lo puede cobrar porque te desapareciste. Entonces, te van a restringir certificados de sello digital. Te van de alguna manera a establecer una responsabilidad solidaria porque no encuentran a la sociedad, al mercantil, ¿no? A la persona moral que de alguna manera determinado crédito fiscal no la encuentran, se van a ir con los socios. Van a ir a cobrarles en responsabilidad solidaria a los socios accionistas. Si de alguna manera no te localizan, no te van a dar tu opinión de cumplimiento, ¿no? 32 de código, tu opinión de cumplimiento va a salir negativa y no vas a poder contratarte con toda la administración pública federal, estatal, municipal, organismos constitucionalmente autónomos, etcétera. De alguna manera suspendes los plazos para que se configure la prescripción del crédito fiscal. Me ha tocado casos donde dicen, oye, es que a mí me determinó el autoridad un crédito fiscal hace 10 años
mi contador me dijo, patitas, ¿para cuándo son? Bueno, vete, Sí. desaparécete 5 años y no Sí. va a pasar nada. Oye, se suspende el plazo de prescripción. La autoridad, en cuanto diga no lo encuentro y llevamos 2 años y el crédito prescribe en 5, se suspende, le ponemos una pausita. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo que dures desaparecido. Claro. Cuando aparezcas, no te preocupes, ponemos le quitamos la pausa y le ponemos el play y llevamos, aunque en la realidad lleves 20 años, llevas 2 años con 5 días, ¿no? Claro. Y te puedo cobrar. Las causales, también la caducidad de las facultades se suspende cuando te encuentro. Sí. Se suspende el ejercicio de facultades de comprobación. Si estamos en el ejercicio de facultades y te vas, se suspende lo que apareces. ¿Qué más? Delitos, ¿no? Constituye un delito. Me ha tocado inclusive amistades. A lo mejor está viendo este Facebook, no lo menciono obviamente por privacidad, pero me ha tocado amistades en los cuales problemas complejos, penales, fiscales, porque no lo localizaron en el domicilio. ¿No? Porque se fue y no presentó el aviso, lo anda buscando la autoridad en ejercicio de facultades, en PAE, etcétera. ¿Y qué crees? Penal, ¿no? Te vas. Entonces nos enfrentamos a situaciones incluso de perder la libertad, perder el patrimonio por estos temas. Tu devolución, imagínate que tu devolución la vas a presentar y el mismo artículo 22 te dice, se tendrá por no presentada la solicitud de devolución cuando no te localice el domicilio. Y tiene efectos en el tema de las prescripciones, porque no lo comentamos, pero también la obligación de devolver por parte del fisco prescribe, ¿no? En el término de 5 años general, dice los mismos términos y condiciones de crédito fiscal. Y entonces, si yo presento una solicitud de devolución, podría interrumpir la prescripción de ese saldo a favor, pero si no estoy localizado, no la interrumpe. Se tiene por no presentada tu devolución, y entonces la prescripción a favor de la autoridad y en contra del contribuyente sigue corriendo. Entonces, hay muchos, y en estos podemos mencionar EFOS, ¿no? Lo más importante, Claro. Te pueden considerar que eres una empresa que factura operaciones simuladas, porque no estás localizado en el domicilio. Por supuesto. Y todos tus comprobantes fiscales no van a tener validez fiscal. Y de ahí la importancia de solicitar a la autoridad fiscal la verificación, de domicilio, ¿no? Los contribuyentes, sus asesores fiscales, todos los contadores que nos escuchan, ¿no? Buenos amigos que están en línea, hay que estar verificando constantemente el estatus del domicilio fiscal, porque estamos hablando un poquito ahorita de código, pero incluso los exportadores, importadores... Es lo que te iba a comentar, la importancia de verificación de domicilio para efectos de aquellas, aquellas actividades de exportación y de importación. Se te quedan las mercancías detenidas. Fíjate, Tom, se pasó rapidísimo el tiempo, ya para cerrar. Luis García, saludos, Luis. No es el futbolista, es otro buen amigo, miembro de la comisión de fiscal en AFEC. Muy importante la reforma, hace un comentario, indica muy importante la reforma al Código Fiscal en su artículo 49 bis. Claro. En materia en cuanto al domicilio fiscal. Es importantísimo. Esa reforma, si lo tocamos en 2 minutos y tenemos rápidamente, reforma al adición del artículo 49 bis en materia de procedimiento fiscalizador cuando la autoridad considera que un contribuyente presume que ha estado emitiendo comprobantes que amparan operaciones simuladas, ¿no? Falsas, inexistentes. ¿Por qué? Porque el requisito del comprobante fiscal a partir de 2026, otro tema que nos da mucho que hablar, es que ampare operaciones reales, verdaderas y actos jurídicos reales. Entonces, ¿qué pasa si no lo cumplo? Pues me van a determinar que yo estoy emitiendo comprobantes que amparan operaciones falsas y la consecuencia jurídica va a ser que esos comprobantes no surten efecto fiscal. Claro. El que adquirió esos comprobantes va a tener que modificar su determinación de contribuciones, va a tener que corregirse y pagar las diferencias. No surtieron, aunque los tengas, aunque lo hayas pagado, aunque la mercancía o el servicio sea real, no va a surtir efectos fiscales. Este artículo 49 bis que se incorporó al Código Fiscal para este 2026, año, ¿no? Claro. Y que en términos generales habla de una auditoría express. Claro. ¿no? Es una revisión express. Una revisión más rápida. 24 días hábiles. Y que incluso se desahogará o se llevará a cabo con la persona que se encuentre. Exacto. En ese momento de la notificación. Complejo. ¿no? Entonces, correcto, muy buena aportación de Luis García. Mi estimado Tom, la verdad es que pasó se nos va rapidísimo esto, porque no da tiempo para... son temas amplísimos. ¿Y alguna última reflexión que quisieras hacer, Tom? Yo creo que hoy más que nunca, Jimmy, invito a todos a reflexionar y a tener cuidado sobre sus operaciones fiscales. Tiene que ser nuestra actuación nosotros como asesores independientes, la actuación siempre tiene que ser apegada a derecho, a la ética y preventiva, ¿no? Con mucha prevención. Hay contribuyentes, me está escuchando uno seguramente, un cliente donde me dice, parece que tú trabajas para el SAT. No,
que entiendan que trabajamos para ellos, para los contribuyentes, pero cuidándole las espaldas del SAT, ¿no? Que en cualquier momento, cualquier error sale muy caro. Entonces, la capacitación es trascendental para esto, estar al día, entender las figuras jurídicas y hacer conciencia a los contribuyentes que más vale cumplir en tiempo. El cumplir fuera de tiempo, cumplir mal y hacer trampa, sale muy caro y me ha tocado ver perder patrimonios y perder la libertad por estas cosas, ¿no? No, totalmente de acuerdo, Tom. Te agradezco mucho tu participación, apoyo. La verdad es que siempre es un gusto platicar contigo, tocar todos estos temas y como siempre, muchas gracias por Muchas gracias. Gracias por la invitación a ti. Óscar Bárcena, saludos, muy interesantes todos los temas tratados, excelente expositor el doctor Tomás, felicidades, gran dominio de los temas. Gracias, Óscar. Coincido contigo, Óscar. Son amigos, por eso me quieren. Y tocando y abonando un poquito para finalizar lo que comentabas, es importante la capacitación. En AFEC tenemos muchos cursos, talleres, seminarios, diplomados, precisamente de capacitación, con grandes expositores de este nivel. Nuestro presidente. Entonces, les agradecemos mucho su participación, su apoyo en escucharnos el día de hoy. Seguiremos en los siguientes programas, martes 8 p.m. en este espacio que agradecemos a Speakers TV. Y el siguiente martes estará el presidente de la Comisión Fiscal y Seguridad Social, maestro Carlos Mario Mejía Cruz, como entrevistador, y de invitada la delegada de PRODECON, licenciada Gaby Romero. Muchas gracias, que tengan buenas noches, hasta luego.